Mushoku Tensei, volumen 1. Infancia. Capítulo 6. Razones para el respeto. No había salido de casa desde que vine a este mundo. Después de un momento, eso se volvió intencional de mi parte. Tenía miedo. Cuando entré al patio y miré al mundo más allá, los recuerdos me inundaron, recuerdos de ese día. El dolor en mi costado. El frío de la lluvia. Arrepentimiento. Desesperación. El dolor de ser atropellado por ese camión. Fue tan vívido como si hubiera sido ayer. Me temblaron las piernas. Pude mirar por la ventana. Pude entrar a nuestro jardín. Pero no me atreví a ir más lejos. Y sabía por qué. Este sereno paisaje pastoral que se extendía ante mí podría convertirse en un infierno en un instante. Tan pacífico como parecía el paisaje, nunca me aceptaría. En mi vida pasada, mientras estaba sentado en la casa, frustrado y caliente, fantaseaba con que Japón de repente se viera envuelto en una guerra. Y luego apareció una chica caliente un día, necesitando un lugar donde quedarse. Sabía que si eso pasaba, estaría a la altura del desafío. Esa fantasía fue mi escape de la realidad. Lo había soñado tantas veces. En esos sueños, yo no era más grande que la vida ni nada, solo un chico normal. Solo un chico normal, haciendo cosas normales, viviendo una vida normal para sí mismo. Pero luego, me despertaba de ese sueño. Temía que si me alejaba un paso de mi casa ahora, también me despertaría de este sueño. Me despertaba y me encontraba de vuelta en ese momento de desesperación aplastante, golpeado por las olas de mis muchos arrepentimientos. No. Esto no era un sueño. Se sentía demasiado real. Tal vez si me hubieras dicho que era un MMORPG virtual, pero no. Esta es la realidad, me dije. Sabía que lo era. Realidad y no sueño. Y, sin embargo, todavía no podía animarme a dar ese paso lejos de casa. No importa cuánto traté de tranquilizarme, no importa cuánto me prometiera en voz alta, mi cuerpo no obedecería. Quería llorar. La ceremonia de graduación iba a tener lugar fuera del pueblo, me informó Roxy. Protesté dócilmente. ¿Afuera? Sí, a las afueras del pueblo. Ya tengo el caballo preparado. ¿No podemos hacerlo dentro de la casa? No, no podemos. ¿No podemos, eh? Estaba perdido. Intelectualmente, sabía que algún día tendría que aventurarme en el mundo más allá. Sin embargo, mi cuerpo se negó a obedecer. Todavía recordaba demasiado de antes. Recordó mi antigua vida. Ser golpeado por punks. Ser reído a carcajadas. Experimentar una tremenda angustia. No tener más remedio que convertirse en un encerrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Preguntó Roxy. Bueno, es solo que, podría haber monstruos o algo por ahí. Oh, ciertamente no nos encontraremos con ninguno de ellos por estas partes, siempre y cuando no nos acerquemos demasiado a los bosques. Incluso si lo hacemos, serán lo suficientemente débiles como para que pueda cuidar de ellos. Rayos, probablemente podrías manejarlos tú mismo. Roxy frunció el ceño dubitativamente ante todo mi dobladillo y farfullando por no querer ir. Ah, así es, recuerdo haber oído que nunca te fuiste de casa, ¿verdad, Rudy? No. ¿Es porque le tienes miedo al caballo? No, yo no tengo tanto miedo a los caballos. De hecho, me gustaban los caballos. Había jugado Derby Stallion y todo. Nota, Derby Stallion, serie de juegos de simulación de carreras de caballos y negocios. Jeje. Ah, así que eso era, dijo Roxy. Supongo que a veces actúa según tu edad. Ella tenía una idea totalmente equivocada, pero no podía decirle que tenía miedo de salir de casa. Eso sería aún más humillante que decir que le tengo miedo a los caballos. Y todavía tenía mi sentido del orgullo, mi minúsculo sentido del orgullo, fuera de contacto con la realidad. De verdad, lo único que quería era que una niña como ella no se burlara de mí. Todavía no me moví. Supongo que no tengo otra opción, entonces, dijo Roxy. Yup.
Con eso, me levantó y me echó por encima del hombro. «¿Wu?» Me resistí. «Una vez que subas al caballo, todos tus miedos desaparecerán, lo prometo». No luché. Una parte de mí estaba en conflicto acerca de lo que estaba sucediendo, pero otra parte de mí sentía que debería aceptar que me llevaran físicamente. Roxy me subió al caballo y trepó detrás de mí. Tomó las riendas, tiró de ellas y el caballo se alejó a medio galope, dejando atrás la casa. Era la primera vez que iba más allá de mi propio jardín. Roxy nos guió lentamente por el pueblo. De vez en cuando, los aldeanos lanzaban miradas penetrantes y descaradas en mi dirección. «Oh, por favor no», pensé. Esas miradas eran tan aterradoras como siempre, especialmente ese destello de superioridad burlona que conocía demasiado bien. Seguramente, no se acercarían y se dirigirían a mí con un tono sarcástico y condescendiente, ¿verdad? Ni siquiera me conocían. ¿Cómo podrían? Las únicas personas que me conocían en todo este mundo eran las de esa casita diminuta. Entonces, ¿por qué me estaban mirando? Dejen de mirarme, refunfuñé para mis adentros. Vuelvan al trabajo. Pero no. No era a mí a quien estaban mirando. Fue a Roxy. Y noté que algunos de los habitantes de la ciudad se inclinaban ante ella. Y entonces me di cuenta, Roxy se había hecho un nombre en la aldea, incluso con el considerable prejuicio contra los demonios en este reino. Y estábamos en el campo, por lo que esas actitudes fueron aún más pronunciadas. En el lapso de 2 años, Roxy se había convertido en alguien a quien la gente de aquí estaba dispuesta a inclinarse. Al darme cuenta, sentí la presencia confiable en la que se había convertido Roxy. Ella conocía el camino y conocía claramente a las personas por las que pasábamos. Si alguien intentaba decirme algo, estaba seguro de que intervendría. Hombre, ¿cómo se las arregló la chica que espió las travesuras del dormitorio de mis padres para convertirse en alguien de tan alta estima? La tensión desapareció de mi cuerpo ante ese pensamiento. Caravaggio está de buen humor, dijo Roxy. Parece feliz de que lo montes, Rudy. Caravaggio era el nombre del caballo. Sin embargo, no tenía idea de cómo interpretar el estado de ánimo de un caballo. «Oh, ok», dije vagamente, descansando contra Roxy, su modesto pecho presionando contra la parte posterior de mi cabeza. Se sintió bien. ¿De qué había tenido tanto miedo? ¿Por qué alguien en este tranquilo pueblo querría burlarse de mí por algo? La voz de Roxy me sacó de mi espacio mental. ¿Todavía tienes miedo? Negué con la cabeza. Las miradas de los aldeanos ya no me asustaban en absoluto. No, estoy bien. ¿Ves? ¿Qué te dije? Ahora que había encontrado algo de compostura, podía asimilar completamente lo que me rodeaba. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con casas salpicadas aquí y allá. Definitivamente tenía la sensación de una aldea agrícola. Mucho más lejos había algunas casas más. Si hubieran estado más juntas, pensaría que es una ciudad. Todo lo que necesitaba era un molino de viento para que se pareciera a Suiza o algo así. En realidad, ¿no tenían también molinos de agua? Ahora que me había relajado, me di cuenta de lo tranquilas que estaban las cosas. Las cosas nunca estaban tan tranquilas cuando Roxy y yo estábamos juntos. Pero claro, nunca habíamos estado realmente solos así juntos. El silencio no fue malo, en realidad, fue un poco incómodo. Entonces, decidí romperlo. «Señorita Roxy, ¿qué cosechan de estos campos?» Es principalmente trigo azura, que se usa para hacer pan. Probablemente algunas flores de batirus y algunas verduras también. En la capital, las flores de batirus se procesan en perfume. El resto es el tipo de cosas que estás acostumbrado a ver en tu mesa durante las comidas. Oh, sí, ya veo unos pimientos. No puede comerlos, ¿verdad, señorita Roxy? No es que no pueda comerlos, simplemente no les tengo mucho cariño. Seguí haciendo preguntas como esa. El día de hoy, dijo Roxy, sería mi examen final, lo que significaría el final de su papel como mi tutora. Y sabiendo lo impaciente que podría ser Roxy, podría salir de mi casa mañana mismo. Si ese fuera el caso, hoy era nuestra última oportunidad de pasar tiempo juntos. Pensé que debería hablar con ella mientras pudiera.
Lamentablemente, no pude encontrar el tema de conversación adecuado, así que terminé haciendo más preguntas sobre mi aldea. Según Roxy, vivíamos en Villa Buena, que estaba ubicada en la región de Fitoa, en la parte noreste del reino de Asura. En la actualidad, había más de 30 hogares aquí, trabajando en la tierra de cultivo. Mi padre, Paul, era un caballero que había sido enviado a la aldea. Su trabajo consistía en vigilar a la gente del pueblo para asegurarse de que realizaran su trabajo correctamente, resolver cualquier disputa y proteger al pueblo de los ataques de monstruos. En resumen, era básicamente un guardaespaldas público autorizado. Dicho esto, los jóvenes del pueblo también se turnaban para vigilarlo, por lo que Paul pasaba la mayor parte de las tardes en casa después de hacer sus rondas matutinas. El nuestro era un pueblo bastante pacífico, dejándolo con poco trabajo por hacer. Mientras Roxy me informó sobre estos detalles, los campos de trigo se hicieron escasos. Dejé de hacerle preguntas y el silencio se reanudó por un rato. El resto de nuestro viaje tomaría aproximadamente otra hora. Pronto, los campos de trigo desaparecieron por completo, dejándonos viajar a través de pastizales vacíos. Continuamos nuestro camino a través de las llanuras, rumbo al horizonte plano. No, podía ver vagamente montañas en la distancia. Al menos, esto era algo que no se podía ver en Japón. Me recordó a una imagen de las estepas de Mongolia en un libro de geografía o algo así. Aquí mismo debería estar bien, dijo Roxy, deteniendo al caballo junto a un árbol solitario. Desmontó y ató las riendas al árbol. Entonces, ella me levantó y me ayudó a bajar, poniéndonos cara a cara. Voy a lanzar el hechizo de ataque de agua a nivel santo, cumulonimbos, dijo. Crea truenos y hace que caigan lluvias torrenciales en un área grande. Está bien. Por favor, sigue lo que hago e intenta lanzar el hechizo tú mismo. Iba a usar magia de agua a nivel santo. Ahora lo entiendo, este fue mi examen final. Roxy iba a usar el hechizo más poderoso que tenía en su repertorio, y si yo también podía usarlo, eso significaría que me había enseñado todo lo que pudo. Para propósitos de demostración, voy a deshacer el hechizo después de 1 minuto. Si puedes mantener la lluvia cayendo durante, al menos 1 hora, digamos, lo consideraré como aprobado. ¿Vinimos aquí donde no hay gente porque esto implica enseñanzas secretas?, pregunté. No, vinimos aquí porque el hechizo podría herir a las personas o causar daños a los cultivos. ¡Guau! ¿Lluvia tan poderosa que podría dañar los cultivos? Esto sonaba increíble. Ahora bien. Roxy levantó ambas manos hacia el cielo. Oh, espíritus de las magníficas aguas, suplico al príncipe del trueno. Concédeme mi deseo, bendíceme con vuestro salvajismo y revela a este sirviente insignificante un destello de vuestro poder. Deja que el miedo golpee el corazón del hombre como vuestro martillo divino golpea su yunque y cubre la tierra con agua. Ven, oh lluvia, y lava todo en tu inundación de destrucción, cumulonimbos. Cantaba de manera constante, lenta y decidida. Le tomó poco más de 1 minuto completar su encantamiento. Un momento después, nuestro entorno se oscureció. Durante varios segundos, no hubo nada, luego, una lluvia torrencial comenzó a caer. Un viento terrible rugió, acompañado de nubes negras que parpadearon con relámpagos. En medio de las lluvias torrenciales, el cielo comenzó a retumbar y una luz púrpura se disparó a través de las nubes. Con cada nuevo destello, el rayo aumentaba en poder. Era casi como si la luz misma estuviera adquiriendo un peso palpable, creciendo con un oleaje y lista para salir justo debajo. El rayo cayó sobre el árbol junto a nosotros. Me sonaron los tímpanos y mi visión se puso dolorosamente blanca. Roxy soltó un grito de alarma por el casi accidente. Un momento después, las nubes se dispersaron, la lluvia y los truenos cesaron rápidamente. Oh, no, murmuró Roxy mientras corría hacia el árbol, con el rostro pálido. Cuando recuperé la vista, vi que el caballo se había derrumbado y el humo se elevaba de su cuerpo. Roxy puso sus manos sobre el cuerpo del caballo y rápidamente comenzó a cantar. Oh, diosa del afecto maternal, cierra las heridas de este y devuélvele el vigor a su cuerpo, curación extra. Nota, en inglés dice, X Haling, y no deja claro el significado de la X. El cántico de Roxy había sido agitado,
pero en poco tiempo, el caballo se recuperó. Entonces no pudo haber estado tan cerca de la muerte, un hechizo de curación de nivel intermedio como ese no pudo devolver la vida a los muertos. El caballo parecía alarmado y el sudor había surgido sobre la frente de Roxy. Uf. Eso estuvo cerca. Sí, diría que estuvo cerca, de acuerdo. Ese era el único caballo de mi familia. Paulo cuidaba diligentemente todos los días y ocasionalmente lo sacaba en largos paseos, con una brillante sonrisa en su rostro. No tenía un pedigrí particularmente impresionante ni nada, pero Paul y ese caballo habían pasado por muchas cosas a lo largo de los años. No era exagerado decir que, después de Zenith, Paul amaba a ese caballo más que a nada. Así de importante era. Por supuesto, después de haber pasado los últimos 2 años viviendo con nosotros, Roxy también era consciente de eso. La había visto más de una vez, luciendo fascinada mientras espiaba a Paul y al caballo, solo para verlos alejarse a lo lejos. ¿Podríamos mantener esto en secreto?, dijo Roxy con lágrimas en los ojos. Ella era una torpe. Casi accidentes y raspones como este eran algo común en ella. Aún así, ella lo dio todo. Sabía que se quedaba despierta hasta tarde todas las noches para planear lecciones para mí, y sabía que hacía todo lo posible por poner un aire de dignidad para que la gente no la descartara por su edad. Me gustó eso de ella. Si no fuera por nuestra diferencia de edad, me gustaría casarme con ella. No tienes que preocuparte, le dije. No se lo diré a mi padre. Su labio tembló. Por favor, no lo hagas. Quiero decir, me hubiera gustado estar por sobre al menos una década de ella, en cuanto a edad. A pesar de estar al borde de las lágrimas, Roxy rápidamente negó con la cabeza, se golpeó las mejillas y recuperó la compostura. Muy bien, Rudy. Adelante e inténtalo. Me aseguraré de mantener a Caravaggio a salvo. El caballo todavía parecía asustado, listo para salir disparado en cualquier momento, pero Roxy se paró frente a él, bloqueando su camino con su pequeño cuerpo. Ciertamente no podía dominar físicamente a un caballo, pero poco a poco, la criatura nerviosa se volvió más dócil. Roxy mantuvo su posición y murmuró un encantamiento en voz baja. Ambos fueron engullidos por un muro de tierra, que procedió a convertirse en una cúpula de tierra similar a un iglú. Este era el hechizo de tierra de nivel avanzado, fortaleza de tierra. Eso debería ser suficiente para mantenerlos a salvo de la tormenta. Está bien. Era mi momento de hacer esto. Iba a ser tan increíble que a Roxy le volaría la cabeza. ¿Cómo fue el encantamiento de nuevo? Ah, sí. Oh, espíritus de las magníficas aguas, suplico al príncipe del trueno. Concédeme mi deseo, bendíceme con vuestro salvajismo y revela a este sirviente insignificante un destello de vuestro poder. Deja que el miedo golpee el corazón del hombre como vuestro martillo divino golpea su yunque y cubre la tierra con agua. Ven, oh lluvia, y lava todo en tu inundación de destrucción, cumulonimbos. Dije las palabras en un solo suspiro, y las nubes comenzaron a ondear y a hincharse. Ahora entendí la naturaleza del hechizo cumulonimbos, además de conjurar nubes sobre tu cabeza, simultáneamente tenías que manejar una compleja serie de movimientos para convertirlas en nubes de tormenta, o algo por el estilo. Tenías que canalizar magia continuamente hacia el hechizo o las nubes dejarían de moverse y se disiparían. Dejando la magia a un lado, iba a apestar tener que estar parado aquí con ambas manos levantadas durante más de 1 hora. Espera, no. Espera. Los magos eran creativos. No necesitarían mantener una pose como esta durante 1 hora para lograrlo. Tenía que recordar, esto era una prueba. Se suponía que no debía quedarme quieto durante 1 hora, después de crear las nubes, necesitaba usar alguna forma de magia combinada para mantener el hechizo. Este fue el momento de la verdad. Necesitaba recurrir a todo lo que había aprendido. Está bien, creo que recuerdo haber visto esto en la televisión una vez. Entonces, cuando las nubes todavía están en proceso de formación. Algunas de las nubes que Roxy había creado antes aún perduraban. Si recordaba bien, podría conjurar un torbellino de aire horizontal y calentar el aire debajo de él para crear una corriente ascendente. Y luego, si enfriaba el aire por encima de la corriente ascendente, aumentaría la velocidad y
Al hacer todo eso, terminé quemando la mitad de mis reservas mágicas. Sin embargo, hice lo que pude. Ahora solo tenía que ver si duraría una hora. Satisfecho, me dirigí de regreso a la cúpula que Roxy había creado. La lluvia caía sobre mí mientras un trueno retumbaba en los cielos. Roxy se sentó contra un lado de la cúpula, con las riendas del caballo aferradas en sus manos. Al verme, asintió un poco. Esta cúpula desaparecerá en aproximadamente una hora, dijo, así que estaremos bien, asumiendo que no desaparecerá antes de eso. Ok. No te preocupes. Caravaggio estará bien. Ok. Bueno, si todo está ok, entonces regresa. Debes controlar esas nubes de tormenta durante una hora, recuerda. ¿Eh? ¿Controlarlas? Bueno, sí. ¿Qué tiene eso de extraño? Preguntó Roxy. ¿Solo, necesito controlarlas? Por supuesto. Este es un hechizo mágico de agua a nivel santo, y si no mantienes tu hechizo alimentado con magia, tus nubes se disiparán. Pero ya tomé medidas para asegurarme de que no lo hicieran, dije. ¿Eh? Oh. Roxy comenzó a salir corriendo de la cúpula como si de repente se hubiera dado cuenta de algo. Ante esto, la cúpula comenzó a desmoronarse. Oye, recuerda controlar tu magia o enterrarás vivo al caballo. Aps. Roxy recuperó apresuradamente el control de su hechizo y luego salió. Ella miró al cielo, asombrada. Ya veo. Creaste un torbellino diagonal para empujar las nubes hacia arriba. Las nubes cumulonimbos que había creado seguían creciendo, aparentemente sin límite. No está mal, si lo digo yo mismo. Hace mucho tiempo, capté un especial de televisión que trataba sobre la ciencia detrás de la formación de supercélulas. No recordaba los detalles exactos, pero conservaba una vaga impresión visual del proceso. Saliendo de eso, me las arreglé para crear algo lo suficientemente similar. Rudy, dijo Roxy, pasaste. ¿Eh? Pero aún no ha pasado una hora. No hay necesidad. Si puedes hacer eso, eres lo suficientemente competente, respondió. Ahora bien, ¿puedes hacer que desaparezca? Seguro. Sin embargo, tomará un poco de tiempo. Enfrié el suelo en un área amplia, luego calenté el aire de arriba para crear una corriente descendente, y finalmente usé algo de magia del viento para dispersar las nubes. Una vez que terminé, Roxy y yo nos quedamos allí, los dos empapados hasta los huesos. Felicitaciones, dijo Roxy. Ahora eres un santo del agua. Se veía deslumbrante, su mano apartó su flequillo mojado, una sonrisa demasiado rara en su rostro. No había logrado nada en mi vida pasada. Pero había hecho algo ahora. Tan pronto como me di cuenta de eso, una sensación curiosa brotó de mi interior. Y supe lo que era. Una sensación de logro. Por primera vez desde que vine a este mundo, sentí que realmente había dado mi primer paso. Al día siguiente, Roxy se paró en la entrada de nuestra casa con su equipo de viaje, la viva imagen de la persona que había llegado 2 años antes. Mi madre y mi padre tampoco se veían muy diferentes. Casi lo único que había cambiado era que yo era más alto. Roxy, dijo Zenith, eres más que bienvenida para quedarte. Todavía tengo muchas recetas que podría enseñarte. Paul siguió. ¿Verdad? Tu papel como tutora a domicilio puede haber llegado a su fin, pero estamos en deuda contigo por tu ayuda con la sequía del año pasado. Estoy seguro de que los aldeanos estarán felices de que te quedes. Aquí estaban mis padres, tratando de evitar que Roxy se fuera. Sin que yo lo supiera, aparentemente se habían convertido en buenos amigos. Algo que tenía sentido, sus tardes habían sido una gran franja de tiempo libre, y supongo que lo había gastado ampliando su círculo social. Ella no era solo un interés amoroso en un videojuego, cuyas circunstancias solo cambiaban cuando el personaje principal hacía algo. Aprecio la oferta, pero me temo que no puedo aceptarla, respondió Roxy. Enseñarle a su hijo me ha hecho darme cuenta de lo impotente que soy, así que voy a salir y viajar por el mundo por un tiempo para perfeccionar mi magia. Tenía que estar un poco sorprendida de que yo hubiera alcanzado el mismo rango que ella.
Y ella había dicho anteriormente que tener un alumno que cedía sus habilidades la hacía sentir incómoda. Ya veo, dijo Paul. Supongo que es lo que es. Lamento que nuestro hijo te haya hecho perder la confianza en ti misma. Oye. No tenías que decirlo así, papá. Oh, no, dijo Roxy. Estoy agradecida de que me demuestren lo engreída que he sido. Difícilmente te llamaría engreída cuando eres capaz de usar la magia de agua a nivel santo, respondió Paul. Incluso si no pudiera, el ingenio de su hijo me ha demostrado que puedo ser capaz de hacer magia aún más fuerte. Con una pequeña mueca, Roxy puso su mano sobre mi cabeza. Rudy, quería hacer todo lo posible por ti, pero no tenía lo necesario para enseñarte. Eso no es cierto. Me enseñó todo tipo de cosas, señorita Roxy. Estoy feliz de escuchar eso, dijo Roxy. Oh, y eso me recuerda. Metió la mano en los pliegues de su bata, buscó a tientas y sacó un colgante atado con un cordón de cuero. Estaba hecho de un metal que brillaba con un brillo verde y tenía la forma de 3 lanzas entrelazadas. Esto es para conmemorar tu graduación. No tuve mucho tiempo para prepararlo, pero espero que sea suficiente. ¿Qué es? Es un amuleto Migurd. Si te encuentras con algún dimón que te haga pasar un mal rato, muéstrales esto y menciona mi nombre, y deberían calmarse un poco, probablemente. Me aseguraré de cuidarlo bien. Recuerda, no es una garantía. No te confíes demasiado. Luego, al final, Roxy esbozó una pequeña sonrisa y se fue. Antes de darme cuenta, yo estaba llorando. Realmente me había dado tanto, sabiduría, experiencia, técnica. Si nunca la hubiera conocido, probablemente todavía estaría haciendo lo que estaba antes, abriéndome camino a tientas con un libro de magia en una mano. Sin embargo, más que nada, me llevó afuera. Ella me llevó afuera. Eso fue todo. Algo tan simple. Fue Roxy quien hizo eso por mí. Y eso significó algo. Roxy, que había venido a este pueblo ni siquiera hace 2 años. Roxy, que parecía alguien que nunca se llevaría bien con extraños. Roxy, un dimón a quien los aldeanos deberían haber considerado indigna de ser notada. Paul no. No Zenith. Roxy fue quien me llevó al mundo exterior, y eso significó algo. Digo que me llevó al mundo exterior, cuando en realidad todo lo que hizo fue llevarme al otro lado de la ciudad. Aún así, la perspectiva de irme de casa definitivamente había sido traumática para mí, y ella me había curado de eso, simplemente llevándome por el pueblo. Eso había sido suficiente para levantarme el ánimo. Ella no había estado tratando de rehabilitarme, pero todavía había tenido un gran avance gracias a ella. Ayer, después de haber regresado a casa, empapado, me volví para mirar la puerta principal y di un paso más allá. Y allí mismo estaba el suelo. Solo el suelo y nada más. Mis ansiedades me habían abandonado. Ahora, era capaz de caminar por mi cuenta. Se las había arreglado para hacer algo por mí que nadie más había hecho, ni siquiera mis padres o hermanos de mi vida pasada. Ella era quien lo había hecho por mí. No me habían dado palabras irresponsables, sino un sentido responsable de coraje. Ese no había sido su objetivo, sabía eso. Ella lo había hecho por sí misma, sabía eso, también. Pero la respetaba. Joven como era, la respetaba. Me prometí a mí mismo que no apartaría la mirada hasta que Roxy desapareciera de mi vista. En mis manos, agarré la varita y el colgante que me había dado. Todavía tenía todas las cosas que ella me había enseñado. Entonces me di cuenta, en mi habitación todavía tenía un par de sus bragas usadas que le había robado hace unos meses. Lo siento, Roxy. Fin del capítulo 6.